Mi padrastro codicioso está exigiendo que le dé la casa de mi difunto padre, porque mi madre le dijo que podía tenerla. Yo, de 31 años, tengo un padrastro con quien mi madre se casó un año después de que mi padre falleciera. Me sentí incómodo viendo a mi madre enamorarse de otro hombre tan rápidamente. Nunca pensé mucho en ello hasta que mi madre y yo descubrimos que mi padre no le había dejado nada a mi madre en su testamento. En cambio, todos sus bienes y su casa de playa estaban a mi nombre. Mi padre me dejó una carta y terminé leyéndola, descubriendo cosas que desearía nunca haber sabido. Mi padre, que estaba enfermo en ese momento, descubrió que mi madre estaba teniendo una aventura con otro hombre. Me dijo que lo había sospechado durante mucho tiempo, desde que descubrieron que tenía cáncer. Desde entonces, mi madre se volvió distante. Me contó que mi madre constantemente le preguntaba sobre su testamento, y le recordaba que ella se encargaría de la casa de playa cuando él falleciera. Mi padre estaba desolado y pasó los últimos días de su vida junto a alguien infiel. Cuando leí la carta, no pude evitar romper a llorar en mi habitación. Desearía haber estado allí para mi padre. Cuanto más lloraba, más sentía ira y odio hacia mi madre y mi padrastro. Cuando mi madre descubrió que no le habían dejado nada, comenzó a voltear mesas y a gritar, preguntando por qué no le habían dejado nada. Estaba claro que a mi madre solo le importaban los bienes de mi padre, no él. Decidí dejar mi ciudad natal y cortar lazos con mi madre y su nuevo esposo. Me mudé a la casa de playa de mi padre donde intentaría empezar de nuevo. Siempre he trabajado desde casa, por lo que mudarme a otra área nunca fue un problema. No fue hasta hace poco que recibí un mensaje de texto de mi padrastro. Me preguntó cómo estaba y no respondí. Me volvió a enviar un mensaje y fue más directo. Me dijo que necesitaba mudarme de la casa de playa porque él y mi madre se mudarían allí. Pero si quería quedarme, podría pagarles alquiler por mi habitación. Miré el mensaje completamente sin palabras, sin saber si estaba bromeando o hablando en serio. Le dije que la casa estaba a mi nombre y que llamaría a la policía si alguna vez pusieran un pie dentro de mi casa. No respondió. Después de eso, pensé que eso era el final. Hasta que unas semanas después, recibí una notificación en mi teléfono mientras estaba haciendo las compras que había movimiento cerca de mi entrada. Abrí la aplicación y vi a mi padrastro y a mi madre saliendo de su vehículo mientras seguían desempacando sus pertenencias. Mi corazón se hundió y de inmediato sentí ira dentro de mí. Decidí llamar a la policía de antemano y les dije que tenía gente invadiendo mi propiedad. Para cuando llegué, la policía ya estaba allí. Cuando estacioné frente a la casa, las luces de las patrullas ya parpadeaban en la entrada. Uno de los policías hablaba con mi padrastro, que gesticulaba con furia. Mi madre estaba apoyada en el capó de su coche, con los brazos cruzados, aburrida, como si todo fuera una molestia pasajera. Bajé del auto con calma, la mirada fija en él. ¿Es usted el propietario?, preguntó un oficial. Saqué del bolsillo la copia autenticada del testamento y el registro de la casa a mi nombre. Aquí está, la casa es mía. Ellos entraron sin permiso. El policía revisó los papeles detenidamente. Llamó a su compañero con un gesto. «Señores, tendrán que irse». «Esto es una locura», gritó mi padrastro. «Esa casa era de su mujer. Ella me dijo que era nuestra». «No lo era», dije. «Mi padre me la dejó. Está escrito». Mi madre se adelantó fingiendo calma. «Hijo, ¿podemos hablar?» «No, salgan de mi propiedad». El oficial intervino con firmeza. «Están invadiendo propiedad privada. Si se niegan a salir serán arrestados». Mi padrastro gritó mientras los policías lo alejaban. Antes de subir al auto me señaló. «Esto no termina aquí». Lo miré sin pestañear. «Para ti, sí terminó». Después de que la patrulla dobló la esquina y el portón se cerró, entré a la casa con el olor a perfume barato flotando en el aire. Estaba por todos lados. La sala era un desastre. Había una maleta abierta sobre el sofá, llena de ropa de mujer. Papeles tirados por el suelo. Agarré uno. Era una copia burda de una escritura falsa, fechada hace 2 meses, con una firma que apenas imitaba la de mi padre. Abajo, un sello que parecía impreso en casa. En el reverso, un borrador mal escrito. Si él aparece, decir que fue donación de la esposa. Incluir testigo falso, hablar con Arnaldo. Levanté el resto. Habían intentado fabricar todo. Contrato de alquiler con fecha antigua, recibos de luz a nombre de mi madre, hasta una supuesta carta de mi padre diciendo que dejaba la casa en buenas manos. Me senté en el sofá. Respiré hondo. La rabia no vino de golpe. Vino lenta, como veneno que se arrastra por la piel. Tomé el teléfono y marqué el número del bufete que usaba mi padre. «Buenas tardes. Necesito hablar con alguien de lo penal. Es urgente». La carta seguía en el cajón del escritorio, doblada igual que el primer día. La saqué despacio, como si pudiera romperse. La leí de nuevo, línea por línea, con esa misma punzada de dolor en el estómago. «Si estás leyendo esto es porque confío en que entenderás. Tu madre no es quien crees. Me traicionó cuando más necesitaba amor. Y el hombre con el que está no es ingenuo. Protege lo que es tuyo». Cerré la carta. Me quedé mirando al vacío. Ahora la rabia tenía forma, tenía nombre, tenía dirección. Busqué el contacto de Esteban en el celular. «Hola, Esteban, necesito que investigues a alguien. Es urgente».
Nombre: Paulo Costa. Mi padrastro. ¿Qué necesitas saber? Todo. Deudas, demandas, antecedentes. Quiero saber si ya hizo esto antes. Esteban soltó una risa breve. Si es un estafador, lo sabré. Te pago lo que sea. No te preocupes, te mando información mañana. Colgué. Me puse de pie, caminando por la sala con los puños apretados. Nadie más iba a pisotearme. Ahora era yo quien iba a mover las piezas. Al día siguiente me despertó el sonido de una notificación. Era un mensaje de Esteban. Hay cosas feas aquí, te lo envío por correo. Pero mira esto primero. Abrí el archivo adjunto. Un expediente criminal. El nombre en negrita. Paulo Ranchucrutes. 3 denuncias por estafa. 2 archivadas por falta de pruebas. 1 en curso. Deuda activa con Hacienda. Asociado a 2 empresas fantasma. Más abajo, un reporte policial de una exesposa, de hace 5 años. Lo acusaba de manipulación emocional, amenazas y desaparición de objetos de valor. Deslicé la pantalla lentamente. Con cada línea, la imagen del esposo enamorado de mi madre se deshacía como papel mojado. Llamé a Esteban. Atendió al primer tono. Esto es grave, dije. Ya lo ha hecho antes. Y parece que lo quiere hacer otra vez. Pero ahora tú tienes la ventaja. Tienes la casa, los papeles, tu nombre está limpio. Quiero más, Esteban. ¿Más qué? Quiero destruirlo. Hubo un silencio. Entonces tendremos que cavar más hondo. Cava. Ese mismo día, fui al bufete de abogados. Llevé todos los documentos. Testamento, escritura, la carta de mi padre y los papeles falsos que encontré tirados en la sala. Los puse todos sobre la mesa. El abogado, un tipo delgado con poco cabello y mirada aguda, los revisó uno por uno. Esto es bueno, dijo. Mejor que una denuncia. Tienes pruebas de intento de fraude y falsificación documental. ¿Se puede pedir una orden de restricción? Sí, preventiva con base penal. También podemos demandar por daños morales y tentativa de usurpación de bienes, pero la restricción saldrá más rápido. Hazlo todo. ¿Entonces vas con todo? Quiero asegurarme de que no vuelva a acercarse jamás. Firmamos los papeles ahí mismo. Mientras él escaneaba todo, yo ya pensaba en el próximo paso. Romperle la imagen. Mostrar quién es realmente Paulo. Usar todo lo que tengo en su contra. Exponer cada mentira, cada deuda, cada mujer que estafó. Esta vez no iba a esperar su ataque. Iba a atacar primero. Hola, mamá. ¿Podemos hablar? Tardé más de 20 minutos en escribir ese mensaje. Cada palabra sabía a veneno, pero era necesario. El tipo de trampa que solo funciona cuando la presa cree que ha ganado. La respuesta llegó en 5 minutos. Hijo, claro, cuando quieras. Paulo y yo te extrañamos. Ignoré la parte de Paulo. Acordamos vernos el viernes, en un restaurante discreto del centro. Una amiga que trabajaba ahí ya había preparado todo. Mesa apartada, micrófono oculto bajo el mantel, cámara discreta en una esquina. El viernes, ella llegó con demasiado maquillaje y una sonrisa forzada. Estás guapo, dijo, intentando sonar maternal. Tú también. El camarero trajo los menús y sirvió el agua. Silencio incómodo durante unos segundos. No quiero discutir, mamá. Yo tampoco. Solo quiero recuperar a mi familia. La casa. Sabías que no era tuya, ¿verdad? Bajó la mirada por un instante. Respiró. Luego me miró de nuevo. Lo sabía, pero pensé que no te importaría. ¿Por qué él entró con sus cosas? Ella dudó. Fue idea suya. Pero yo estuve de acuerdo. Pensé que si ya estábamos ahí terminarías cediendo. Sabías que estaba mal. Sí. Y aún así intentaste quitarme lo que mi padre me dejó. Guardó silencio. Eso era lo que necesitaba. Cuando se enteró de que no tenía nada en el testamento, empezó jugando con la servilleta. Se enojó mucho. Dijo que era injusto, que él te había ayudado, que siempre estuvo presente. ¿Presente? Apareció un año después de que papá muriera. Se mordió el labio. Sé que no fue ideal, pero es un buen hombre, hijo. Es un hombre que intentó falsificar una escritura. Suspiró. Fue idea mía. Solo quería algo de seguridad. La casa vale mucho. ¿Lo alentaste tú? Asintió. Pensé que no volverías, que todo estaba perdido. Necesitábamos empezar de nuevo y la casa estaba vacía. ¿Y el testamento? Lo sabía. Desde el principio. Tu padre me mostró la carta antes de morir. Me dijo que tú entenderías. Guardé silencio. Revolví el hielo en mi vaso. La grabadora captaba todo. Voz clara. Nítida. Suficiente para arruinar a los dos. Ella me miró, tal vez esperando comprensión. Pero solo dije, termina tu agua. La cuenta ya está pagada. Volví a casa y conecté el móvil al portátil. Extraje el audio, limpié el ruido de fondo y lo guardé en 3 carpetas distintas. También exporté el video de la cámara del restaurante. No quedaban dudas. Ella lo había confesado todo. Falsificación, complicidad, conspiración. Envié los archivos al abogado con el asunto. Pruebas. Fase 1. Mandé lo mismo a Esteban, junto con un mensaje breve. Quiero los próximos pasos listos para el lunes. Minutos después, el abogado respondió. Esto es oro. Vamos con todo.
restricción, proceso penal y demanda por intento de fraude. Puede derivar en prisión preventiva. Por primera vez sentí calma. No paz, pero sí control. Abrí una hoja de cálculo. Creé 3 columnas: público, privado, judicial. En cada una, comencé a listar frases que ella dijo. Palabras que podían usarse. Frases como puñaladas. Fue idea mía. Pensé que cederías. Sabía del testamento. Cada línea era un arma. Y yo las estaba cargando todas. El timbre sonó a las 7 de la noche. Cuando vi Paulo C. en la pantalla, no sentí miedo. Sentí oportunidad. Presioné grabar en el móvil y abrí la puerta. Lo dejé pasar. Entró caminando con los hombros rectos, camisa arrugada, el mismo perfume barato de siempre. ¿Puedo entrar?, dijo seco. Ya estás dentro. Se sentó en el sofá como si aún tuviera derecho a ese lugar. Tenemos que hablar, soltó. ¿Sobre la invasión? ¿O los documentos falsos? Me miró fijamente. Estás cavando demasiado. Vas a terminar enterrado con nosotros. La diferencia es que yo tengo pruebas. Tú solo amenazas. Se inclinó hacia mí. No te conviene meterte con la gente que conozco. Y a ti no te conviene que este video llegue a la policía. Señalé la estantería. Una pequeña cámara lo grababa todo. Giró la cabeza, guardó silencio 3 segundos. Luego se levantó. «Esto no se ha terminado». Sí, se terminó. Cerró la puerta de un portazo. Esta vez, fue él quien tragó en seco. El lunes, a las 9 en punto, entré al juzgado con una carpeta negra bajo el brazo. Dentro estaban las grabaciones, las fotos, los documentos notariales, los correos y el informe completo de Esteban. Mi abogado me esperaba en la sala de registros. Estaba serio, sin la charla suave de siempre. Ya lo tengo todo escaneado. Vamos a presentar las 3 cosas juntas: orden de restricción, proceso penal y demanda civil por intento de fraude e invasión. Firmé los papeles con calma, uno por uno. ¿Crees que va a responder? Lo intentará, pero ahora, cualquier movimiento en falso será delito en flagrancia. Terminamos en menos de media hora. Al salir miré el cielo gris. No era alivio, era dirección. Ya no había más amenazas ni jugadas, solo justicia. Y el peón ya había caído. El sobre estaba en el suelo, justo detrás de la puerta. Blanco, sin logotipo, pero con mi nombre escrito en letras grandes. Lo abrí con calma. Ahí estaba. Notificación judicial. Asunto: acción por despojo y daños morales presentada por Paulo José Costa. Sonreí. Tomé el teléfono y llamé al abogado. Contestó antes del segundo tono. Reaccionó, dije. ¿Despojo? Se rió. ¿Me estás diciendo que está acusándote de quitarle la casa? Cuando está registrada a tu nombre y alegando daño emocional por la remoción abrupta de sus pertenencias. Perfecto. Justo la jugada que esperábamos. Esto lo hunde más. Quiero usarlo a nuestro favor. Lo haremos. Cada vez que intente algo así, nos da más munición. Envíame una copia. Responderemos con demanda por litigio de mala fe. Va a perderlo todo. Y tú vas a disfrutar viendo cómo se hunde. Colgué. Por primera vez me causó risa. Estaba desesperado, lanzando lo que tuviera. Y cada movimiento lo enterraba más. La tarde siguiente recibí la confirmación por correo. El juez había aceptado la demanda. La audiencia estaba fijada para dentro de 2 semanas. El caso ya no era solo mío. Ahora era el Estado contra él. El abogado envió un mensaje directo. Cambio de juego. El juez aceptó litigio de mala fe, fraude documental y violación agravada de propiedad. Tu madre fue incluida como cómplice. Mi respuesta fue breve. Perfecto. Adjuntamos todo: la grabación de la confesión, los documentos falsos, el informe del investigador, las capturas de pantalla. Era como alinear fichas de dominó. Solo faltaba empujar la primera. Esa noche, entré al sitio del juzgado. Vi su nombre ahí en negrita como acusado. El de mi madre, 1900... Justo debajo. No sentí triunfo, sentí precisión. Quirúrgica. Como bisturí en lugar de cuchillo. La justicia no grita, solo sella. Podemos ir más allá, dijo mi abogado sin apartar la vista del monitor. Podemos demandar por daños morales, no solo por las amenazas y el intento de fraude, también por la exposición emocional, la invasión y el abuso psicológico. ¿Y se puede pedir embargo de bienes? Sí. Ya tenemos base. Si el juez acepta, congelamos cuentas bancarias, coches, incluso un terreno que tu madre aún tiene registrado con su apellido de soltera. Hazlo. Me miró por encima de las gafas. ¿De verdad quieres quitarles todo? Quiero que lo sientan, que cuando miren el saldo vean el agujero que cavaron ellos mismos. Tecleó con precisión, como si el plan ya estuviera listo. Cuando imprimió los papeles, me los pasó con serenidad. Esto no es solo papel, es cuchillo. Y corta hondo. Firmé sin dudar. Ya no se trataba solo de ganar. Se trataba de hacerlos sangrar. El timbre sonó al caer la tarde. Miré por la cámara. Era ella. Abrí la puerta despacio. Tenía los ojos hinchados, el maquillaje corrido, y sostenía un bolso pequeño como si estuviera lista para huir. ¿Podemos hablar?, preguntó con voz rota. Tienes 3 minutos.
No más. Entró despacio, mirando alrededor como si fuera la última vez que veía la casa. Me congelaron la cuenta, dijo. La agente de la correduría me llamó. No puedo ni pagar el alquiler. Deberías haber pensado en eso antes de intentar robarme. Se sentó con las manos temblando. Fue él quien me convenció de todo. Hijo, te lo juro, yo estaba confundida. Me traicionaste. Traicionaste a papá. Y quisiste borrar lo único que él me dejó. Solo quería empezar de nuevo. ¿Con el dinero ajeno? Lloró. Pero yo no me moví. ¿Viniste esperando qué? ¿Un abrazo? ¿Una segunda oportunidad? Silencio. No eres bienvenida aquí. Nunca más. Y si vuelves te saco con la policía. Se levantó lento, como si hubiera envejecido 20 años ahí mismo. Se fue sin mirar atrás. Esta vez el silencio fue mío. Pero por dentro no había silencio. Había concreto. 2 días antes de la audiencia, el abogado vino a casa. Traía una carpeta con pestañas de colores y el rostro serio. La jueza es técnica. Va a escuchar todo pero no se conmueve con lágrimas, así que mantente firme, sin rabia, sin sarcasmo. Entendido. Nos sentamos en la mesa del comedor. Abrió la carpeta y ordenó los documentos. Esta es la línea de tiempo, con los audios. Aquí están los documentos de propiedad y los registros de la invasión. Y aquí, las capturas de pantalla de las amenazas. Solo necesitas contar lo que viviste. El resto es mío. Asentí. No sentía nervios. Era raro. Como si la rabia se hubiera transformado en estrategia. La mañana de la audiencia, me puse una camisa negra, sin corbata. La casa estaba en silencio absoluto. Llevé solo un sobre con copias de los documentos clave. Por si acaso. En el juzgado, el abogado ya me esperaba. Están adentro. Llegaron juntos. Perfecto. Respiré hondo. Ya no había marcha atrás. Era momento de mirar el final a los ojos. La sala de audiencias era pequeña, cerrada y sin ventanas. La jueza tenía el rostro duro y la mirada fija. No parecía alguien que tolerara excusas, solo hechos. Paulo entró primero. Traje barato, barba desprolija. Se sentó junto a su abogado, fingiendo dignidad. Mi madre entró después. Rostro cansado, pañuelo en la mano, mirada baja como si ya supiera el resultado. No les quité los ojos de encima. La jueza comenzó con voz firme. El demandante alega que se le privó de su posesión de forma abrupta. La defensa sostiene que hubo intento de fraude y falsificación. Escucharemos los hechos. Paulo intentó hacerse la víctima. Habló de injusticia, no de humillación. Dijo que solo quería vivir con su esposa, que fue tratado como delincuente sin razón. Mi madre lloró. Dijo que actuó por impulso, que solo quería proteger lo que creía suyo, que se sintió sola. Mi abogado se levantó con calma y presentó todo. Grabaciones, documentos, pruebas, una a una. La jueza escuchó sin interrumpir. Al final dijo: los elementos presentados por la defensa son graves y consistentes. La decisión será publicada en un plazo de 10 días. Nos levantamos. Al salir, crucé a Paulo en el pasillo. Intentó sostenerme la mirada, pero la bajó. Volví a casa con la misma camisa que usé en el tribunal. No me quité los zapatos. Solo entré. Pasé de largo por la cocina, dejé el móvil sobre la mesa y fui hacia el fondo del salón. El cuadro seguía allí, en el mismo sitio de siempre. Mi padre, sentado en una silla de playa, con un sombrero ridículo y una sonrisa sincera. Me quedé parado un rato, sin pensar, solo parado. En esa foto parecía tranquilo, pero yo recordaba bien. Ya sabía de la enfermedad, ya sentía cómo le fallaba el cuerpo. Aún así, ese día me sonrió como si todo estuviera bien. Y ahora, esa sonrisa era lo único que quedaba intacto en la casa. Fui hasta la estantería, tomé la carta de nuevo, no la leí, solo la sostuve. Él no pidió venganza, pero me dejó todo por una razón. Y ahora, cada línea de esa carta se estaba cumpliendo. No con odio, con precisión. El cuadro seguía en su sitio, y yo también. La notificación llegó un jueves, a las 15:42. Abrí el PDF en el móvil, sentado en la misma silla que aparece en el retrato de mi padre. Sentencia. Posesión exclusiva reconocida. Intento de fraude comprobado. Indemnización por daños morales fijada en 85.000 reales. Multa adicional por litigio de mala fe. Condenados solidariamente, Paulo José Costa y Lucia Méndez. Leí cada línea 2 veces. No había ambigüedad, ningún vacío, ningún pero. Me levanté, fui al balcón. El cielo estaba despejado. Sonó el teléfono. Era el abogado. Está todo ahí. Claro, directo. La jueza fue quirúrgica. No dejó margen de apelación. ¿Y ellos? Tendrán que pagar. O perder bienes. No hay más. ¿Y la casa? Tuya, intocable. Si alguien la toca otra vez, es delito penal. Agradecí y colgué. Me apoyé en la baranda mirando el mar. Afuera, nada había cambiado. Pero dentro de mí, todo. La carta llegó 2 días después del fallo. En un sobre cerrado, con su nombre al frente, sin remitente. Reconocí la letra al instante. La abrí. 2 páginas, escritas a mano. Hijo. Hablaba de arrepentimiento, de nostalgia, de noches sin dormir.
Decía que estaba sola, que Paulo se había ido, que no sabía en qué sostenerse. Sé que fallé, pero soy tu madre. Siempre lo seré. Leí hasta el final. Cada línea intentando arrastrar algún recuerdo bueno. Un almuerzo, un cumpleaños, una canción en la radio. Pero el problema nunca fue la falta de recuerdos. Fue la presencia de mentiras. Fui al patio. Puse la carta en una olla de barro y encendí un fósforo. Las llamas subieron tranquilas, silenciosas, como yo. A la mañana siguiente, cancelé mi número de celular. Fui a la compañía. Pedí uno nuevo, sin chips viejos, sin mensajes guardados, sin historial. De regreso, pasé por la cafetería de la esquina. Pedí un espresso corto. Mientras lo preparaban, eliminé el correo viejo. Abrí uno nuevo, nombre neutro, sin apellido. No pensaba explicarle nada a nadie más. Al llegar a casa, caminé por cada habitación. Abrí y cerré cada puerta, una por una, sin apuro. En el balcón, miré el mar. Luego entré. Cerré la puerta principal y la aseguré. 2 vueltas de llave. Respiré hondo. Fin de la visita. La agente inmobiliaria llegó a las 10 en punto. Cabello recogido, carpeta en mano, mirada profesional. La casa está en perfecto estado. Ya tengo 3 interesados. 2 quieren pagar al contado. Asentí. La decisión estaba tomada desde hacía días. Ya no quedaba nada que proteger aquí. Solo paredes que habían visto demasiado. Fuimos directo al comedor. Abrió los contratos, señaló dónde firmar. Firmé. 1, 2, 4 veces. ¿Cuándo entregas las llaves? Mañana. Me entregó una copia del contrato y su tarjeta. Si cambias de opinión, no voy a cambiar. Sonrió con cortesía y se fue. Me quedé en la sala un minuto más, sin emoción. Ningún recuerdo tirando de mí. Tomé las llaves. Las metí al bolsillo. Y cerré la casa por última vez. En el registro civil, la empleada revisó los documentos y luego me miró. ¿Cambio de nombre por motivos personales? ¿Estás seguro? Completamente. Tecleó algo, selló, firmó. Proceso aprobado. Mi nuevo nombre seguía siendo mío, pero sin el apellido de mi madre. Lo eliminé por completo. Del DNI, del número fiscal, del acta de nacimiento, de redes sociales, bancos, licencia. Lo hice en 2 días. Rápido, exacto, sin emoción. En el hotel, entré al portal fiscal. Cambié la dirección. Nueva ciudad, nuevo código postal, nuevo número, nueva vida. Último paso. Eliminé el respaldo del viejo celular. Todas las conversaciones, todas las fotos. Hecho. Ahora, solo yo sabía dónde estaba. Y así lo quería. El cementerio estaba vacío. Ningún coche en el aparcamiento. Ningún ruido salvo el viento. Caminé hasta el fondo, donde las lápidas antiguas empezaban a inclinarse por el tiempo. La de él estaba limpia. Siempre lo estuvo. Yo me encargaba, aunque fuera desde lejos. Saqué la carta del bolsillo. La original. La que me dejó. Me arrodillé. La dejé doblada sobre la piedra fría. No dije nada. No hacía falta. Todo lo que debía decirse ya estaba escrito. Y lo demás, lo entendería por lo que no volvería a pasar. Guardé silencio 2 minutos. No por nostalgia, ni emoción. Por respeto. Me puse de pie. Sacudí los pantalones. Y me fui sin mirar atrás. Llené el tanque con efectivo, sin tarjetas, sin rastros. Llevaba solo una mochila pequeña, 2 mudas de ropa, la nueva cartera y nada más. Subí al auto, motor encendido. GPS apagado. Tomé la carretera con el sol de frente, golpeando el parabrisas. El destino no importaba. Solo la dirección. No había música, ni prisa. Solo el sonido del motor y el asfalto alejándose detrás. La vida que dejé atrás no iba a volver. Y por primera vez, yo tampoco. El coche se detuvo en una estación vieja. Al borde del camino, sin letrero, solo polvo y una máquina de gaseosas rota. Bajé, me estiré, miré alrededor. Nada. Ninguna ciudad a la vista. Ningún cartel diciendo qué venía después. Sin señal. El GPS en blanco. Perfecto. Compré una botella de agua. Me senté en un banco de cemento junto al surtidor y me quedé ahí. No esperando, no planeando, solo ahí. Y así terminó todo, no con una respuesta, sino con la decisión de no buscar más ninguna. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.